Hola amigos de Afro Jarocha Radio, estamos aquí con dos grandes amigos. Nombre. Ausencio Martínez y Baja. Álvaro Alcántara. Bueno, ya me conocen, Omar Pérez Mora, estamos aquí, sus amigos de Afro Jarocha Radio. La radio de toda la cuenca del Papaloapa. Tenemos una plática entre personas que nos conocemos, afromexicanos en la cuenca del Papaloapa, pero más que nada tenemos aquí a Álvaro, que lo hemos estado comentando en los programas que hemos tenido, que es el autor del libro Gobernando en Familia. Y Alvarito, por favor, te pedimos que a toda la banda de Afro Jarocha Radio le des una semblanza de tu libro. Bueno, con un gusto de estar aquí en Las Peñitas, disfrutando con los amigos. Bueno, lo primero que quiero decir es que no se llama Gobernando, que ya le cambió el título, se llama Gobernar en Familia. Así que se parece, pero no es igual. Se parece, pero no es igual. Se parece, no es igual. ¿Verdad? Hay que. No, esto es lo primero que hay que decir. Entonces, que no le cambie el título a mi libro, pero lo voy a demandar. Y me voy a poner un amparo. No, me amparo enseguida, de volada. Y la segunda cuestión que quiero decirles es que es un libro que cuenta una historia, que en realidad son muchas historias entretejidas. Por lo cual sería complicado poderlo resumir y mejor les digo que lo lean y que lo compren. Pero es una historia, yo diría que interesante porque es una historia de la provincia de Acayucan, que es no otra cosa más que el sur de Veracruz en el último siglo del periodo colonial, en el siglo XVIII. Particularmente la segunda mitad, de 1750 a 1802. Y que en ese libro se cuenta la historia de cómo una familia y toda una oligarquía, dijera tu boca, Omar, Sí, gobernó el sur de Veracruz, pero también cómo los indios y los pardos y mulatos de la provincia de Acayucan pues se las arreglaban para intentar confrontar ese poder, ¿no? No siempre, digamos, podían confrontarlo o limitarlo de la mejor manera, pero no significa que no dejaran de intentarlo. Y eso es muy importante también, que la historia pueda documentar esos procesos, ¿no? Entonces, es una historia, yo me vengo sorprendiendo en el sentido de que, de darme cuenta que es una historia contemporánea del pasado, o es una historia del pasado que es muy contemporánea, porque en el sur de Veracruz y en esta tierra en que estamos, limítrofe de Oaxaca con Veracruz, de Veracruz con Oaxaca, pues todo el mundo sabe cuáles son las familias del poder vinculadas a la ganadería y a la caña de azúcar y al comercio desde hace por lo menos 250 años. Y en aquellas rebeldías que había, que hasta la fecha también, por ejemplo, se puede llamar un acto de rebeldía, ¿no? Lo de ahora, siempre confrontando al gobierno, exigiendo, etcétera, etcétera, de diferentes maneras. Por ejemplo, yo que he leído la primera parte, se podría decir, de tu libro, en aquella rebelión de Acayucan, hablaban de muertes también como las actuales. Nada raro. sí. Sí, había decapitado. Nada suave, ¿no? Inclusive murieron muchas personas inocentes en la gran rebelión. Y la rebelión fue por ni siquiera era por un español, sino por el mismo gobernador Sí, digamos que el motivo inicial de ese motín o rebelión de indios de Acayucan de octubre de 1787, el motivo nominal o evidente sería el intento de cambiar al gobernador indio. Es decir, los indios, una parte del pueblo indio de Acayucan no estaba de acuerdo en la manera en que su gobernador indio estaba gobernando y sobre todo llevando la relación con el mundo de los españoles, ¿no? Sentían esa facción, entonces se sentían defendidos. Y se sentía más bien que ese gobernador pues era como un títere de los intereses de los españoles. Los estaba apuñaleando. Y por eso querían cambiarlo, ¿no? Exacto. Entonces lo que demuestra también eso es algo que uno tiene también que observar hoy mismo, ¿no? Es decir, que
al interior de un grupo, de un pueblo, de una comunidad también hay conflictos, ¿no? Sí, hay Y- personas, como usted lo dice, no, tú lo dices, que en vez de, lejos de ayudar, te sientes perjudicado y es ahí donde dices, no, yo no puedo estar de acuerdo con ese. Y son tus representantes oficiales, ¿no? Y son tus representantes. Bueno, Es tu pues, propia gente. y pues justamente, y esa es la historia de la región y del país, ¿no? Es decir, tenemos justamente uno de los problemas centrales de este país, ¿no? Es el de no sentirnos representados por la gente que debería velar por los intereses, que son distintos y plurales y diversos, pero que son los distintos intereses de la sociedad. Y lo que tenemos, estamos manteniendo a una clase política en la cual no nos sentimos representados, ¿no? Y uno tiene que leer lo que ocurrió recientemente en la historia electoral. Tiene que confundir lo electoral de lo político. Sí, Lo claro. electoral es solo una parte de lo político. Lo que tenemos que entender lo que ha pasado. Esa fue la rebelión. En que, exacto, ha habido también una manifestación popular, social, de decir, no podemos seguir, ¿no? Y seguimos luchando, ¿no? Porque seguimos luchando porque desaparezcan una cantidad de diputados y senadores que no necesitamos. Seguimos luchando porque se democraticen las formas de representación de un montón de funcionarios, etcétera. Por eso decía yo que es gobernar en familia, no gobernando, gobernar en familia. Es una historia que, aunque habla del siglo XVIII del sur de Veracruz, es una historia muy, muy, muy actual y muy contemporánea. Sí, por eso, amigos, los invitamos. Yo tengo el libro, de hecho le he comprado ya otro par de libros, bueno, uno y otros dos que donó para una causa aquí de la cuenca de Papaloapan. Y también leyendo pues, parte del libro, me di cuenta que no nada más en Acayucan se rebelaban, pero lo que se hacía el gobierno de aquellos tiempos y lo mismo que hace el actual o los actuales, era que cuando se rebelaba fulano, que no escuchen Mengano ni Perengano, mantengan el orden, investiguen si Mengano que se quiso rebelar fue a ver a Omar o fue a ver a Álvaro para ver si se hacían campañas juntos y se rebelaban ambos pueblos, y ahí en las cartas que se estaban mandando decían que no, a pesar de que sí habían hecho el intento de la rebelión conjunta entre pueblos, no habían llegado a hacer el lazo Entre pueblos indios. entre pueblos, sí, Sí. claro. Ahora, esto me da pie también para poner en la discusión algo que a mí me parece que está en juego, a propósito del tema del censo. Lo que está documentado, quienes hemos trabajado la historia del sur de Veracruz, y pienso en dos queridos amigos y maestros como Antonio García de León o Alfredo Delgado, es que lo que hemos documentado es que entre indios y entre mulatos y negros tan hubo colaboración, ¿sí? Y tan hubo cooperación como también hubieron conflictos. Es decir, que no estamos muy lejos de poder, como algunos que les gustaría pensar, ¿no? Como que por decirlo con la manera coloquial, los negros estaban separados y los indios estaban separados. No, tenían muchos espacios en los que convivían, en los que interactuaban. Que esa convivencia no siempre fuese armónica, tampoco significa que siempre fuese tensa Violenta. o violenta. Bueno. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que finalmente una de las cuestiones que el lector que se anima a leer el libro va a encontrar es a encontrar las distintas formas de interacción y de convivencia entre individuos, ¿sí? Entre personas y entre, digamos, lo que en la época colonial era un estatus jurídico, indio, un mulato, un pardo. Pues en la cuenca del Papaloapan, a tus espaldas se ve la sierra oaxaqueña. Allá están los pueblos de Ritlán, Icatlán y Jalapa de Díaz. En su momento pues, hubo un reacomodo por cuestiones de la presa Miguel Alemán. Y en esta parte donde estamos nosotros, estamos en el pueblo de Las Peñitas, grabando para todo el mundo. Esta es la parte cimarrona, la parte afromexicana, que se cimentó a las orillas del río que tienen también a sus espaldas, que es el río Tonto. Papaloapan, Tonto, de la Mariposa, etcétera, etcétera, etcétera.
al final de cuentas hacen el conjunto del río Papaloapa. Acordémonos que el río, los ríos tienen tantos nombres como lugares por donde van pasando. Exactamente. El No tienen mismo uno río. solo. Y entonces, aquí conviven, a diferencia de otros lugares en el mismo país, aquí conviven los pueblos armónicamente con las etnias indígenas, Pueblos indios. mazatecas, chinantecas, etc. Porque no hay pleito, por ejemplo, en territorio, como puede haber, por ejemplo, en la parte oaxaqueña de la Costa Chica, en Guerrero, etcétera, etcétera. Y sí tenemos esa armonía que se pudo dar allá en los 1700. Y también hay rebeliones. Tenemos una caseta de cobro aquí, que los pueblos indígenas, cuando quieren presionar al gobierno del estado, vienen y se paran en la caseta del puente Caracol, y entonces ya ahí vienen los pequeños conflictos entre los pueblos afromexicanos que van de la ribera del río hacia el casco urbano de Tuxtepec, Oaxaca, y ahí están los pleitos que puede haber en que se para la economía, que no hay el tránsito, etcétera, etcétera. Pero se convive armónicamente, porque yo siempre lo he dicho cuando he estado en las partes de lo que se dan en los coloquios afromexicanos. La cuenca del Papaloapan convive armónicamente con todas las etnias indígenas. Y fíjate que yo creo que hay que recordar una cosa que es importante. Por ejemplo, el bloqueo es una acción política que busca obligar al otro a negociar, a llegar a un acuerdo. Y eso es algo que no hay que perder de vista. Es una acción política. Cuando los papás, los padres, las mamás de una escuela sienten que no es atendida una petición que tienen tiempo haciendo, cierran una calle. ¿Para qué? Para obligar a que una voz o una instancia superior los atienda y se siente a hablar con ellos y dé respuesta. ¿Por qué? Porque no han sido escuchados. Entonces, hay una cosa, digamos, que esto es algo que insisto en el libro, pero que de nuevo vuelve a lo contemporáneo de tu ejemplo, ¿no? Es que a veces hay sí que una visión muy conservadora de la historia nos ha enseñado solo a ver la protesta y a criminalizar la protesta. Y entonces tenemos que, y es la invitación que se hace, y tenemos que intentar mirar de una manera más compleja los actos de protesta. Los actos de protesta, evidentemente nadie sale a la calle con ganas de que le peguen un tiro, por favor. Lo que sales es a buscar maneras de obligar a negociar y a ser escuchado, ¿no? Ahora, una cosa, pregunto. Esto me lo genera la incompetencia del que está en el poder o que no quieren atender las cosas. Incompetencia o que no quieren. Pues yo creo que en muchos casos de incompetencia mezclada con que no quieren. Sí, En ambas otros cosas, casos no quieren. En otros casos quizá quieren y no saben cómo, porque el poder también es muy soberbio, ¿no? Bueno, entonces esa combinación, el poder es ¿verdad? escalonado, y algunos, los de abajo quieren, a los de arriba no quieren. Y Aquí se presenta algo que menciona, ¿no? De que dice que la rebelión era porque estos individuos protestaban contra el indígena de su misma raza que no los atendía y prefería a los otros. Entonces viene siendo, o sea, los tiempos nomás cambian de personajes, pero vienen casi siendo los mismos, ¿no? De acuerdo. No, lo que estoy planteando es que hay problemas que son similares, ¿no? Yo jamás diría, porque no lo creo, que la historia sea igual y se repite, no. Porque creo que, o sea, ¿por qué estudiar el pasado? A ver, a un historiador le tiene que interesar estudiar el pasado para que pueda ofrecer algunas pistas de cómo actuar en el presente. Entonces, Aprender del pasado. sí, pero aprender del pasado, no en esta vieja idea de que la historia es maestra de la vida, porque esa idea niega que la vida cambia, que todos cambiamos, que el río, que la vida es un río que fluye, ¿no? Así es. Entonces, lo que yo trata un historiador como yo trata de mostrar cuando estudia el pasado, es a intentar ver cómo personas concretas de carne y hueso, con nombre y con apellido, enfrentaron e intentaron resolver o resolvieron ciertos problemas.
y ver si ese tipo de elementos nos dan algunas pistas para nosotros en el presente Actualmente. intentar actuar y resolver y lidiar con nuestros problemas cotidianos. Oye Álvaro, y te pregunto tocabas el tema del censo, que estamos ya lo del INEGI está Ya caminando empezó, hoy, ya empezó. ya empezaron, y yo te pregunto una cosa, y sé que me vas a responder, pero ¿por qué el gobierno censa a los pueblos, independientemente que sé que hay pueblos que se conforman o obligados por, como te lo comentaba yo, de que son removidos de sus pueblos originarios por diferentes acciones, por ejemplo, como una presa Miguel Alemán? Pero ¿por qué censar a los pueblos afromexicanos cuando se sabe que existen históricamente? Bueno, en realidad yo creo que es una pregunta muy interesante, que a pesar de que algunos piensen que la respuesta es obvia, yo pienso que no y que ameritaría mucha reflexión, de verdad, ¿no? Ahora, ¿por qué hacer censos? Empezaría como de lo más general. ¿Por qué hacer censos? Porque un gobierno, ¿no?, necesita tener un conjunto de información para poder administrar y gobernar, ¿no? Esto es un tema que uno lo encuentra en el siglo XVI, pero si te vas más para atrás, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, el Imperio Mexica llevaba un conteo de cuánto le tributaban a algunos pueblos o ciertos pueblos, ¿no? Es decir, necesitas tener una idea de el territorio sobre el que gobiernas. Necesitas tener una idea de datos. De saber cuántas personas, qué hacen esas personas, qué producen, qué prácticas, qué costumbres tienen. Es decir, es una información que necesitas saber para mejor administrar la gobernanza, el gobierno de un espacio. Eso, ¿no? Bien definido, ¿no? Eso es algo que yo creo que hay que tener claro, ¿sí? Es importante, Esa ¿no? es la parte... Es como tú tienes un restaurante y sabes que tienes en promedio 50 comensales y que esos 50 comensales llegan entre tal hora y tal hora. Tienes entonces que prepararte. Tienes que tener la misma cantidad de mesas y sillas. Son Exacto, datos y cosas. ¿no? O sea, pongo ese ejemplo, ¿no? Entonces te ayuda a prepararte para un mejor estar, un bienestar, ¿no? En este caso en tu restaurante, en este caso en el país, ¿no? Ahora, el proceso histórico de construcción de este país, como ya se ha señalado, hizo que se reconocieran solo dos países. Me resistía un poco a usar esa palabra por cosas de aferres pero la dijo personales, él, válida. pero la dijo ¿La él. dije yo? No, es súper válida, Bueno, es súper válido. sí. Que él diga es válido, no tiene nadie que más que decirles, es válido. Así. Digamos, se han reconocido, digamos, dos grupos, ¿no? O dos pueblos, es decir, el español, ¿no? Y lo indígena. Lo que pasa es que en eso de lo indígena pones a una enorme diversidad que fueron aglutinados como indígenas, como si fueran la misma cosa, y dista mucho de ser una sola cosa, ¿no? Los más de 60 y tantos pueblos originarios que tenemos en el país. Bueno, ahí en el libro hay un censo en el que aclara que tú crees que son más los mulatos que los que están representados en el censo que se hizo en aquel entonces, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, digamos, nada más termino un poco la idea. Sí. En la vida independiente, el proceso, digamos, histórico, la idea de nación que hubo en aquel entonces, llevó a que se reconociera a lo español y a lo indígena, ¿no?, como los orígenes de eso llamado nación mexicana. Y simplemente se llegó a la conclusión que en este país, parafraseando un cuento conocido del García Márquez, que en este pueblo no hay negros, ¿no? Que en este país no había negros, ¿no? Entonces, en ese sentido, han habido en los últimos 30, 40 años distintos movimientos sociales que vienen exigiendo un reconocimiento constitucional, ¿no?, para tal fin y tal propósito. ¿Para qué? Para que a partir de ese reconocimiento jurídico constitucional se puedan implementar y poner en práctica políticas públicas, ¿sí?, que garanticen, fortalezcan el ejercicio de derechos consagrados en la Constitución a todos los ciudadanos mexicanos, ¿no? Y ahí es donde entra de nuevo el tema de la igualdad, ¿no? Y la equidad, ¿no? También por ahí está. Entonces,
Entonces, ¿por qué es importante, por qué se ha planteado que es importante ahora hacer un recuento que incluya el preguntarle a las personas si se reconocen como afromexicanos, como afrodescendientes, como jarochos, como cuenqueños, costeños, etcétera? Justo para tener una idea del volumen de población que se reconoce como afrodescendiente, y a partir de ahí, al menos es lo que se ha planteado, Generar política, no es necesariamente lo que yo pienso, o lo que se vaya a hacer, ¿no? generar, diseñar e implementar políticas públicas. Algo que, fíjense que algo que yo vi un artículo buscando toda esta cuestión de los afromexicanos, investigando, hay casos de los, sobre todo en los pueblos de la Costa Chica, como que es más marcada, ¿no? Completamente los pueblos afromexicanos, donde hay dentro del mismo país existe la discriminación hacia hacia los negritos, ¿no? Inclusive se cuenta Los negros, se cuenta por ejemplo, un caso que yo vi de una persona que viene de Estados Unidos a entrar a su país, que es México, y le dice, no, tú no eres mexicano. No, pues sí soy mexicano, soy de Guerrero, soy de Oaxaca, de la Costa Chica, no recuerdo exactamente el lugar, pero le dijeron que no, que porque él así no eran los mexicanos, y lo mandan a Honduras. Y te obligan a cantar el himno nacional. Y te obligan a cantar el himno nacional. Pero eso nos ha pasado a ¿Sí? de muchas maneras, y no solo a las personas que uno pueda decir que son afro. O sea, ese es un problema en este país generalizado que toca a mucha gente. ¿Eh? Y esa persona la mandan hasta Honduras. O sea, no, yo creo que tú eres, o sea, ¿cómo es posible que una persona centroamericano, ¿no? La discrimine de esa manera? Le dice, no, yo creo que de acuerdo a cómo eres hondureño. Avión para allá, imagínate, ¿no? O sea, eso es por tocar un caso, ¿no? Algo así, un ejemplo. Yo creo que para mí, yo se lo platicaba la otra vez a Álvaro, en la cuenca de Papaloapan, muy pocos casos de discriminación entre afromexicanos porque somos la gran mayoría. O sea, somos la gran mayoría, incluyendo lo que también platicaba. Hay familias apoderadas aquí en la región, ganaderas de mucha extensión territorial, que no son afromexicanos, pero la población afromexicana a la orilla del río Tonto, el río Papaloapan, es grandísima. Sí. Zácate, Colorado, Zapote, Colorado, Papaloapan, Santa Teresa, La Peñita, El Porvenir, La Margarita, Amapa, Tierra Blanca, Papaloapan, Santa Teresa, Tatitlán, hasta llegar al mar. Déjame decir algo rápido sobre eso, lo que me preguntaste hace rato. ¿Qué ocurre con en el periodo colonial, ¿no? Como eran categorías, como también eran categorías jurídicas, negro, indio, mulato, ¿no? Pardo. Sí. Entonces había un intento, o mediano intento por contabilizar. Hace rato tú me preguntabas de que en mi libro aparecen algunos padrones, y que yo señalo que esos padrones, en el mejor de los casos, nos ayudan a entender las tendencias de la dinámica poblacional, pero no podríamos tomarlos como un reflejo de la realidad. ¿Por qué? Y ahí lo conecto con lo que mencionaste. Todos estos lugares que tú mencionaste son lo que en aquel momento o anteriormente se conocían como ranchos, como parajes. En el mejor de los casos, en el siglo XVIII, los padrones de población solo contabilizaban a la gente que residía en los pueblos cabecera. Sí, y no contabilizaban a la gente que estaba en las haciendas, en los ranchos, en los parajes. Todos estos lugares que tú mencionaste ahorita son precisamente ranchos, parajes, donde sabemos que por lo menos desde la segunda mitad del siglo XVII se empezaron a juntar y a vivir la población que hoy designamos afrodescendiente, y que en aquel entonces tenía el genérico de negro o de mulato. Sí, algo que comentaba aquí Luis es de que entre nosotros, o sea, no existe esa discriminación, pero como te repetí hace rato, vete al norte, o sea, vete allá a otro lugar, o sea, aquí no es obvio porque somos varios, ¿no? Así que la mayoría es así, manda. Por decirlo así, ¿no? O sea, es común ver a personas morenas, ¿no? Pero si tú vas y te paras inclusive en la Ciudad de México, inclusive en Orizaba, y tú vas y simplemente en la forma de hablar, pues ya
ya cambia, ¿no? Pero bueno. Yo me quedo con una frase que acabas de decir, no es obvio. No es obvio. La discriminación no es obvia. No es obvio. Pero yo sí te digo que aquí hay mucha. O sea, no El es racismo obvio, es mucha. No es obvio, pero existe. Pero existe. Y lo dijiste, tú sí lo dijiste ahorita, ¿eh? Sí, Dijiste, sí. no es obvio. Justamente ese es el mayor problema. Que no es obvio, que es una discriminación y un racismo que no es obvio. Sí, y sí. que una de las cosas que tenemos que empezar a platicar, así como los tremendos y profundos temas que atañen al machismo, uno de esos también temas que están cruzados es el del racismo, El del racismo, y de otras formas de discriminación que justamente se ocultan por ser tan obvias, que terminan siendo naturalizadas, Okay. ¿no? Eso es lo que yo ¿Sí? agregaría, digamos, porque digo, quien quiera que ha estudiado aquí la secundaria, ¿no? Lo que no escuchamos, ¿no? Y que uno lo naturalizas esa violencia, naturalizas esa ofensa, la naturalizas, no te queda de otra, y aprendes a sobrevivir con ella. No, y luego también la trabajas. Exacto, la naturalizas tanto que con una tremenda facilidad la reproduces en los demás. Exactamente. ¿No? También Ese es todo un tema en el cual yo creo que podemos en otros momentos seguir hablando, porque ¿Sí? son temas en los que yo creo que ahora tenemos que trabajar y que a propósito del comercial en el Centro INA donde yo trabajo, en el Centro INA Veracruz, estamos trabajando, estamos pensando y ya tendrá noticias. Y vamos a invitar a Afrojarocha Radio que esté ahí en los eventos. Gracias. Este libro que tú ya tienes presentando. Gobernando en familia. Gobernar en familia. ¿Dónde lo pueden encontrar las personas que nos van a escuchar? Bueno, vamos a dejar unos libros aquí con los conductores estrellas de Afrojarocha Radio. Para que quienes estén interesados, trajimos muy poquitos, pero van a ver por ahí. Y bueno, y como ya ustedes mismos han hecho el favor de anunciar y además ha sido muy exitoso, déjenme decirles, nos han pedido también libros por correo y entonces tenemos también ese servicio. Perfecto. Pues ahí está, amigo. De enviarlo. Un libro es algo que ese rato me preguntaba Álvaro si lees. Digo, sí. Y si no, pues no lo he hecho de amor tan seguido, es muy bueno que leamos. O sea, eso es algo que nosotros recomendamos aquí. Es una campaña literaria. Exactamente, por eso presentamos el libro. Y también tenemos, ya ahora sí que ahí escuchamos la invitación de Álvaro a leer su libro y dónde lo van a poder encontrar. Y vamos a seguir nosotros informándolo a ustedes. Pues también para tenemos. empezar, yo voy a adquirir uno ahorita. Ahí está, aquí está el primero. No, si nosotros nada más para que vea la eficiencia de la venta que tenemos nosotros. Oye, por acá otro oye, para el apoyo para Afrojarocha. Oye, pero además a propósito de lo que platicaba el otro día con Luis Antonio, que Luis Antonio me decía, yo no leo mucho, dice, Sí, pero a mí apenas cuéntame iba yo. algo. Sí. ¿Cómo es? Sí, yo no leo nada, pero soy una esponja escuchando. Bueno, entonces lo que quiero decir es que también una muy buena forma de interesarse por los asuntos, las historias que cuentan los libros, es leerle a los demás o encontrar quien te lea en voz alta o tú leerle a los demás. Y es otra forma, también una experiencia que hemos perdido. Antes se leía mucho en voz alta. Exactamente. Y- Y rodeado de personas. Y rodeado ¿no? de personas, ¿no? Entonces es una sugerencia que es como Sí. recordar a lo que se hacía antes. Yo Sí, tengo una biblioteca ambulante. Samuel Aguilera mi compadre lo lee, me lo resumen y yo... Y ya tú hablas como si Sí, lo la verdad, porque es que también hay que decirlo. No todos estamos acostumbrados a la lectura. Porque a veces la educación fue de... ¿Qué hiciste? No, pues, no hiciste la tarea. Ahora te vas a leer ese libro. Entonces era una Como forma de castigo. castigo. Y cuando es castigo ya no suena No se bien. disfruta. Ya no se disfruta. Ya no suena Entonces, yo creo que es bueno. No quieran agarrar el libro de Álvaro Alcántara, el primero para leer, que es de este vuelo. Ese va a ser el gran error. Claro, dijera mi boca, lo pueden leer. Que es un- Exactamente, es un librito menos grueso. Hay que empezar por... Es que no depende del volumen, sino de si te El gusta, contenido. ¿no? Porque, por ejemplo, tú lees Pancho Villa, que es por aquí así, de Taibo 2, y lo lees con ganas porque está muy interesante, ¿no?
Pues exactamente en referencia a esa. Y lees otros libros, por ejemplo, el cuarto poder, que habla del periodismo, también es un libro como de 800 páginas y también te lo lees, ¿no? O sea, es cuestión de qué es lo que tiene y cómo te gusta, Así no es. el grueso ni lo delgadito. Bueno, ¿no? pues ya que... Paco Ignacio Taibo, ¿ah? Ujú. Paco Ya Ignacio que- Taibo II es un máster en la cuestión de hacer libros y hacer documentales de su propio libro. Así es. Ya que escuchamos aquí Es lo que te hace falta. Luis, el comentario de nuestro amigo también invitado, pues que nos hable acerca de... Él le hizo un libro a su papá. Yo le hice un libro a mi papá. He hecho 3. El gato negro, un hijo solamente, Don Gaby, que es un libro de mi papá, que es nomás para todos mis sobrinos y hermanos, y otro que estoy escribiendo, que son memorias de amigos, conocidos y algunos cuentos. El libro de Don Gaby, el contenido, obviamente, no lo invitamos, es la segunda vez que tenemos con usted la plática, pero Omar y yo en nuestro programa siempre hemos abonado a que los abuelos les cuenten a sus nietos, o al revés, los nietos le pregunten al abuelo, para que le cuenten su historia de jóvenes. Entonces, al usted contar el libro de su papá, abona mucho a ese a tema, dejar un legado, ¿no? a dejar legado para los de su generación. Cuénteme, qué fue lo que hizo Don Gaby. Bueno, mi papá, yo digo, bueno, a mí de pequeño yo a mi papá lo veía como hasta con odio por todo como nos trataba, pero después cuando fui creciendo me di cuenta que no, era para bien mío, ¿no? Era para bien mío y después ya más grande que empecé a leer, me di cuenta de que tenía muchas cosas interesantes y le dije a mi papá, todavía mi papá podía escribir y ver bien, le digo, escríbame, le di un montón de hojas, escríbame todo lo que usted se acuerde de su historia y muchas anécdotas de mis hermanos, de mías con él, pues las fui escribiendo ahí, ¿no? También, y empiezo de dónde viene, él viene de la Sierra de Ixtlán, él fue huérfano, su mamá murió cuando él nació, y mi abuelo se vino buscándome de la sierra, buscando trabajo acá, en la cuenca. Esa historia es muy... Y llegó aquí a una finca que se llamaba Santa Elena y trabajaba mi abuelo. Mi papá se creció con los abuelos, con atole de masa, porque no tenía mamá, quedó huérfano. Y ahí fue creciendo con los abuelos. Y lo mandaron a la escuela, y como la escuela era tan dura que dijo, yo no voy a la escuela, me pelo mejor. Y se fue a Oaxaca. Allá estuvo como 6 meses. Y después lo fueron a buscar los abuelos y se regresó. Pero con lo vivido allá entendió muchas cosas. Y ya regresó con los abuelos. Ya no quiso ir a la escuela porque era chica. Los maestros lo golpeaban mucho para que aprendiera. Él nomás estudió el segundo de primaria. Y de ahí como en 1927 se vino caminando, hizo como una semana caminando con un amigo de él, buscando a mi abuelo, hasta una finca que era de los gringos, American Fruit Company. Ahí llegó mi papá En la época del oro. y mi papá no conocía a mi abuelo, era lo interesante, se vino, pero le dijeron por dónde ir y cuando llegó lo encontró afilando y dijo, ese es mi abuelo, ese es mi papá. Y el otro dijo, este es mi hijo, sin conocerse. Fíjate, ¿eh? O sea, una historia muy... Sin conocerse se identificaron después de tanto tiempo, ¿no? Sí. Y ahí llegó y se quedó con mi abuelo. Mi abuelo jamás regresó allá, a su tierra, nunca más volvió a regresar. Él desde que se vino aquí murió. Mi papá sí, después como a los 50 años regresó otra vez, pero regresó con nosotros ya. Yo soy el 9º, conmigo y otro. ¿De cuántos hijos? Fuimos 12 murieron y 10 sobrevivimos. Sí, entonces Esa historia es muy común, lo interrumpo tantito. Mi abuela viene de la Sierra de Oaxaca, sus padres se vienen porque aquí en la cuenca, en aquel entonces Había la famosísima, el oro verde, donde el plátano banano, no el macho, el banano. sí, el ratán. El ratán, había mucho trabajo y se venían de la Sierra de Oaxaca, llegaron a Otatitlán y de Otatitlán bajaban a Santa Teresa a trabajar, a donde después de un tiempo
mi abuelo navegaba por este río que tienen aquí en la parte trasera. Desde este paso que está aquí, mi abuelo vivía aquí a la izquierda de la pantalla, en una casa que todavía está ahí, y él repartía leche en Santa Teresa. Y se iba río abajo hasta llegar al paso de Santa Teresa y repartía leche, y ahí conoció a mi abuela de la sierra de Oaxaca. Se enamoraron, se casaron, se vinieron a hacer familia aquí, a este pueblo que no es muy antiguo, el pueblo de la Peñita no es muy antiguo. Estas tierras pertenecían a Santa Teresa. Debe de ser de 1930 y tantos, por ahí así. Para que vean. Sí. No es muy antiguo. Y después, pues ahí está esa historia, la que usted nos está contando, obviamente es una de las tantas, ¿no? Y una de tantas, pero que tuvo usted a bien plasmarla, ¿no? Porque hay muchas historias, pero se pierden. O sea, existieron algo similar, pero no quedó escrito. Registrado. No quedó registrado. Ya en un registro, usted, como aquí que está Álvaro, pues ya hay fechas, hay datos, hay lugares, ahí queda plasmado todo eso, ¿no? Y es lo que nosotros, algo que en este caso nosotros como Afrojarocha Radio y como personas, Luis y Omar, pues nos gusta compartir, nos gusta que personas como ustedes, pues... sí, lo que pasa es que siempre hay una historia bonita que contar. Sí, yo también pienso que es importante y me gusta mucho lo que acabas de decir, porque es muy importante hacer conciencia de lo importante que es hacer memoria para la posteridad. Así es. Porque los historiadores del día de mañana que quieran enterarse de asuntos de la vida cotidiana, de los comercios que habían, en algún momento pueden leer el libro que acaba de escribir el maestro, o también pueden buscar los videos que de alguna manera van a estar de Afrojarocha Radio, que van a hablar de un futuro que hoy es presente pero que va a ser pasado, ¿no? Entonces la conciencia de hacer memoria para la posteridad, yo entiendo que justamente también parte de lo que alienta el trabajo del maestro con la historia de su papá, ¿no? Porque tú decías la historia de mis abuelos. Bueno, yo te puedo decir como historiador que he trabajado eso, que esa historia de los migrantes indios que vienen digamos, de la sierra oaxaqueña y que bajan a las tierras bajas de esta región, lo tenemos documentado desde el siglo XVII. Es decir, de tal manera que en 1762-63, ¿sí? Hubo una parte de esta zona, sobre todo más hacia la zona de Playa Vicente, pero digamos de esta zona limítrofe, que se le quitó a la alcaldía de Cosamaloapan para pasársela a la de Villa Alta, porque los de Villa Alta, fíjate dónde está Villa Alta, empezaron a reclamar jurisdicción sobre estas tierras porque aquí había indios oaxaqueños. Entonces lo que te quiero decir es que lo interesante pues de lo que también estamos hablando es de cómo... Desde entonces había grilla. No, de que desde entonces, y eso también es muy importante, de reconocer como una característica del caso mexicano, que también es el tema de la migración. Sí, claro. Y que sí, esa fue una migración. ¿Verdad? Una migración permanente y constante, sí. Por lo cual también es lo que te quiero decir, cuando tú me dices a mí que tú eres afro, yo te podría decir, ¿dónde dejas la historia de tus parientes oaxaqueños? Vale. ¿No? ¿Cómo queda incorporada al tú definirte como afro? ¿Dónde queda también los pasados de tu familia? Mira, que son indígenas oaxaqueños, ¿no? Y por eso también hemos dicho que en México y en otros países no debe ser tomado el color de la piel para definir identidades. Claro. Es mucho más complicado que mucho más, sí. Sí, porque de dónde vienen sus... Y mi papá llegó y mi mamá llegó también del Istmo. También con mi abuelo se vinieron buscando oportunidades y llegaron a esta zona. Y así como fue que mi papá es de la Sierra de Islán y mi mamá es del Istmo. Y Pueblo Nuevo se fundó en 1933 más o menos, cuando lo de Lázaro Cárdenas empezó a hacer los ejidos. Entonces se juntaron mucha gente y empezaron a pelear tierras para formar un ejido.
Y ahí andaba mi papá y mi abuelo y todos ellos. Aquí hay gente de la Mixtequilla, españoles, que llegaron a Coatzacoalcos y se vinieron a vivir aquí. Urceguía y ¿qué son? Murcia. Murcia. Y bueno, ese en cuanto al libro de ese que hizo ahora sí que la historia de Mi su papá, sí. pero también nos mencionó otro libro, ¿no? Sí, tengo escrito El Gato Negro. Es un personaje totalmente de ficción. En Cuatza hay una cantina que se llama El Gato Negro. Eso, sí. Sí, Me han contado, ¿no? Edgar Allan Poe tiene una novela que se llama El Gato Negro, pero no tiene nada que ver con el tema De su gato negro. del gato negro que yo escribí. ¿no? Este es otro gato Este es negro. otro gato negro. Este es un gato negro. Aquí le decía May y este de acá creía. Este es negro, es gato negro. Acuérdate, estamos hablando de los negros, ¿no? Entonces, Hablando de afroamericanos. el gato negro era afro, creo también. Entonces, esa es una novela ficción totalmente donde el personaje es un tipo divorciado que vive solo, vive con un gato, es el único compañero que tiene en su habitación. Y tanto vivir con él solo, porque es un tipo solo, pues siempre es distinto. Entonces también tiene hábitos muy característicos. El gato negro es tipo que no le gusta hacer mucha sociedad y siempre anda solo, observando y todo eso. Trabaja, pues lleva su trabajo normal. Entonces sucede algo como lo del hombre araña. No sé si por ahí algo me sucede, me copié de eso, ¿no? Pero el tipo empieza a adquirir poderes de gato, pero él no se da cuenta hasta cuando se da cuenta hasta cuando empieza a ver reacciones. Los perros se le avientan mucho, lo agreden y él después él usaba lentes, pero después se dio cuenta que ya no necesitaba los lentes, veía muy bien y de noche veía perfectamente y de día le lastimaba la luz. Y así empezó una serie de cosas que a descubrir que tenía ciertas habilidades y poderes de gato. Empezó, él hacía ejercicio de por sí, pero en ese hacer ejercicio se empezó a dar cuenta que no se cansaba, o sea, un montón de cosas que empieza a sufrir y hasta que, como en las noches no puede dormir, se sale a caminar en las noches. Entonces, también hay perros callejeros que lo agreden, entonces él accidentalmente vio una piedra y se la lanza al perro y tiene tanta puntería y fuerza que mata a un perro y se da cuenta que podía matar a los perros de una pedrada y salía por las noches a matar perros. Y entonces se formó algo en la ciudad que empieza algo como el chupacabra, que aparecían muertas, eso del chupacabra. Aquí aparecían perros muertos por todos lados en la noche, al otro día. Y nadie sabía, y los periódicos armaban un escándalo y las noticias y todo eso. El tipo acaba con los perros, después de que acaba con los perros, pues es como, se vuelve como un psicópata después y ya se le acabó la chamba de matar perros y empieza a matar, a desaparecer indigentes también. Él dice que iba a acabar con la basura, ¿sí? Después de eso, que acaba todo eso, dice, ¿y ahora qué hago? Empieza a acabar con rateros, políticos, corruptos, y así se va la novela, ¿no? Y la novela termina aunque a él lo balean en un bar. Y lo balea un político con sus guaruras. No, pero no cuenten el final, no cuenten el final, no cuenten el final porque está durmiendo el negro, no te duermas negro, Y la novela va por ese tramo, claro, en ese tramo hay un montón de eventos que suceden, ¿no? Y obviamente que yo empecé a escribir ya la segunda parte de esa historia, pero esa es más o menos la trama del gato negro. Que me quedé pensando cuando estaba matando políticos corruptos. Le iban a estar un batallón de gatos negros. No, es que, pues te digo, son cosas que... ¿Y está impreso? Sí, en la imaginación de uno puede hacer todo, ¿no? Uno en una novela imaginariamente uno puede hacer lo que tú puedes ser. Dios crea todo lo que quiere y destruye lo que quiere y construye lo que quiera y no hay límites. De hecho, yo le voy a contar. Yo he tenido siempre la inquietud de contar cosas, porque como decimista, repentista, te imaginas muchas cosas. Yo creo que yo soy muy bueno para escribir cosas tristes. Buenísimo, no sé por qué. Son los versos que más se me dan. Y no vivo una historia tal cual.
sea, realmente no la vives, ¿no? No, pero me la imagino. Te imaginas. Pero novela, yo creo que pleito, etcétera, aquí X, Y, Z. entra la empatía tuya hacia las cosas que ves y todo, y te metes Te vamos allá. a pagar una terapia para que trabajes sobre esas cosas. Hay que- Y luego, no, espérame. necesita un trance. Y luego, bueno, mi pregunta era, por ejemplo, Álvaro, después de estar tanto en la historia, de ir a los libros que todavía siguen ahí, cuidados gracias a alguien que se dio la tarea de tenerlos intactos, ¿no? Y con puño y letra de los escritores de aquel momento, ¿no te ha dado por escribir alguna novela de aquel entonces? No No todavía. no es tu ramo. No todavía, no sé si Sí, más igual, adelante. igual como tú dices, yo creo que uno va reconociendo, algunos tienen eso, tienen esa, decirlo así, revelación muy jóvenes. En mi caso yo te diría que mi gusto por narrar y contar historias se me ha venido desarrollando con el tiempo. Eso sí, ¿no? Como le decía hace rato a Edith, en la medida en que he ido aprendiendo el animal que soy, he ido trabajando con eso. Entonces, lo que sí te puedo decir es que una cosa que está muy presente en mi trabajo es el reflexionar mucho en las posibilidades que tengo de contar y narrar una historia, ¿no? Eso sí, y en ese sentido, para mí es fundamental para un historiador, y es algo que yo le comento mucho, sobre todo a los jóvenes historiadores cuando puedo trabajar con ellos. Al historiador no se le puede olvidar que nosotros somos contadores de historias y tenemos que contar historias. Ahora, ¿cómo las cuentas? ¿Con qué aparato crítico, reflexivo, bla, bla? Esa es otra historia. El modo es aparte. Ya, ese ya Esa es cada otra quien tiene su cosa, modo, ¿no? pero tenemos que pensar en cómo, a mí me gusta, ahora justo estamos terminando un libro, que es un libro de relatos de viaje, de un proyecto que hice con un querido amigo que se llama Alfredo Romero, que es un artista visual plástico, y que implicó salir a rodar en carretera por 6 estados del sureste mexicano. Y entonces escribí un libro, unos textos, que es el relato de ese viaje. Y eso está por salir ya en Pues 2 meses, interesante. yo creo que va a estar por ahí. Yo Sí. creo que sin duda alguna, gente de Afrojarocha Radio, hay alguien que tiene esa quietud, tiene ahí guardado eso de agarrar el plumón o la computadora y empezar a escribir, etcétera, etcétera. Y también hay personas, muchachos, jóvenes que están terminando la prepa, la secundaria y que también quieren saber de la historia del país. Porque también voy a decir una cosa, que no, cada quien cuenta, aunque deben de ser relatores de historia, a veces cada quien cuenta como le va en la feria. O sea, no nada más el libro que está revisando Álvaro lo revisó una sola persona, lo han revisado varias y cada uno cuenta la Lo historia interpreta de diferente distinta manera. Entonces, Así es. para que vayamos ahí también abundando en eso y que lo que está relatado y escrito ahí también hay que recordarlo, me lo contaba Álvaro y la otra vez también un escritor nos lo estaba diciendo, que todo lo que está en los libros tampoco puede ser la verdad absoluta. No, Nunca. de ninguna Porque manera. No, sí. aparte que está escrito por los que gobernaban, porque eran los que decían, a ver, redáctate esto. Era obvio, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de las cuentas municipales de Tutepec, Oaxaca, de 6, 12 o 18 años. Ellos cuentan como le fue en la feria. Si el que venga a buscar los libros de aquel entonces va a decir que todos los presidentes municipales trabajaron al 100% y que... Pero, Bueno, te cuento recuerdo una de las joyas del gobierno del Estado de Veracruz, es volver intocables las cuentas públicas para que no sean revisadas hasta que proscriben legalmente, pero eso lo hemos visto en los últimos gobiernos priistas y panistas. Por alguna razón, ¿no? Que uno no sabe cómo ni cómo explicarla, logran que la Cámara de Diputados y el Congreso estatal aprueben el que no se puedan tocar las cuentas públicas. Están coludidos. no digo eso, la verdad. Son Pues buenos sí. amigos. Pues amigos, Yo respeto. amigos, la verdad que es algo muy, pues muy pues muy bueno, ¿no? El día de hoy que tenemos aquí a dos escritores, cada quien a su estilo, cada quien a su modo, pero al mismo tiempo,
pues coincidimos en muchas cosas, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Con recordar la historia, como dice Álvaro, para que esa historia no sabida, pues te sirva, ¿no? De alguna manera como experiencia, pues para tu presente y para tu futuro. Y pues invitar, ¿no? A las personas a que, incluyéndonos a nosotros mismos, a que leamos, a que sigamos leyendo esa historia y pues sigamos retroalimentándonos, sigamos nutriéndonos de letras y libros, ¿no? Yo siempre le he dicho a algunos que trato de que empiecen a leer, que Que empiecen se a leer cultive. por libros muy amenos, que te meten mucho, ¿no? Exactamente, ¿no? Sí, yo uno de los libros que primero leí fue un libro que se llama Un Mexicano Más, de Juan Sánchez Aldraca. Un librito muy digerible, muy chiquito y que te llama la atención. Entonces, con libritos de ese tipo uno empieza a gustarte la lectura, a gustarte la lectura. Muy Sí, bien. cuando ya vas de bajada, ya es más difícil que te detengas. Sí. Pues una buena recomendación, la verdad. Y yo quería decir otra cosa también. Necesitamos leer más, leer de muchas maneras, no solo en voz baja, en voz alta, de manera colectiva, ¿no? Leerle a los demás, que otros nos lean. Pero también yo creo que quienes vivimos en esta región del Sotavento, necesitamos seguir cultivando la palabra. Como complemento de la cultura escrita tenemos la cultura oral, ¿no? Y aquí Sí. tenemos la memoria, ¿no? Se encuentra codificada también en toda una riquísima, vasta, compleja tradición oral, ¿no? Hace rato decíamos, somos una región en la que aquí contamos los chistes de lo que todavía no ha pasado, ¿no? De lo que va a pasar. Entonces, Adivinos. Pues eso es uno de los pilares de la comunidad afromexicana. yo diría no solo de la comunidad afromexicana, De todos. yo diría que es un sesgo de cultura regional, Sí. que es el gran gusto por la palabra, por conversar, por escuchar historias. Y creo que es algo que tenemos que fomentar. Y es algo que están poniendo en peligro y en riesgo los aparatos electrónicos como los teléfonos inteligentes, por decir una cosa. Sí, por no Entonces, ocuparlo de la manera que debe ser. Por ejemplo, estabas diciendo, oye, puedes leer en voz alta, te grabas y después haces podcast y los repartes y ya hay gente escuchando libros. Y entonces lo escrito pasó a lo oral. Exacto. Pasó a lograr y pasó a ser difundido, ¿no? Es Así una como ya manera- pasó la tarde y nos Pues- tenemos que despedir porque no es cuestión de que queramos. Obviamente Álvaro no es la primera ni la última vez que lo vamos a entrevistar. Vamos a ir ¿cómo se llama La cimarrona. no, como la nación? Ah, Corral Nuevo. A Corral Nuevo, a la presentación del libro. ¿Cuándo? Quién sabe, me lo tiene que estar diciendo Sí, en unos días más, por porque precisamente el libro habla también de esas haciendas municipio de Acayucan, Veracruz. de Acayucan. Bien, pues nos Tenemos que despedimos. tenemos que ir a muchos lugares, pero vamos poco a poco. Fue Afro Jarocha Radio. La radio de toda la cuenca. Ahí está.